Bueno, buenas tardes. Hoy el Señor, con su grande amor, nos vuelve a reunir para hablar a nuestros corazones. Hoy la palabra se titula ¿En qué fuisteis bautizados? ¿En qué fuisteis bautizados? Entonces, hoy vamos a hablar lo que es el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Eh, Vamos a ver lo que dice, vamos a buscar la cita de Juan 3, del 22 al 36, vamos a estar leyendo. Y Juan 3:22 dice: Después de esto vino Jesús con sus discípulos a tierras de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. O sea, Jesús bautizaba. También Juan bautizaba en Enón junto a Salín, porque había allí muchas aguas y la gente llegaba y se bautizaba, pues aún no habían encarcelado a Juan. Entonces se produjo una discusión entre los discípulos de Juan y algunos judíos acerca de la purificación y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, él también bautiza y todos van a él. Respondió Juan: No puede el hombre recibir nada a menos que le sea dado del cielo. Entonces, hasta ahí leemos por el momento. Dice que Jesús bautizaba y Juan bautizaba. En ese momento los dos bautizaban al tiempo. Yo la verdad pensaba que Jesús nunca bautizó, que solo Juan bautizaba. Pero no, mira que ahí dice que Jesús también bautizaba, no en el mismo río, en otro río cercano, relativamente cercano. Y entonces vino como esa discusión entre personas, entre los discípulos de Juan y otros judíos, decir, bueno, pero al fin ¿a quién vamos? O sea, unos están yendo con Jesús, otros están yendo con Juan. Juan todavía no había sido encarcelado. Entonces decía Juan, nadie puede recibir nada si no ha sido dado por Dios, o sea, si no ha sido dado por el cielo. Entonces, Jesús bautizaba de una manera diferente. Jesús no bautizaba solo con agua. Juan vino a bautizar con agua para arrepentimiento de pecados. O sea, le decía a la gente, miren, arrepiéntanse, ¿sí? Pidan perdón por sus pecados. Y el bautismo era como algo simbólico, no porque, digamos, se metió al agua y ya, ya, nació de nuevo, no. Era algo simbólico de como de obediencia también, de decir, me sumerjo y muero esa vieja naturaleza para nacer a una nueva naturaleza. Pero vamos a ver lo que dice Mateo 3:11. Sandrita, creo que lo tienes. Mateo 3:11 dice: Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Exacto, entonces sí es lo que mismo Juan decía que él bautiza con agua para arrepentimiento de pecados, pero que él no era el Hijo de Dios, o sea, que él no era Jesús, pero que cuando Jesús viniera nos bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. O sea, esa es la diferencia, el Espíritu Santo, ¿m? Cuando somos bautizados en el Espíritu Santo. Mateo 3, Mateo 3, 6, 11. ¿Lo tienes, Sandrita? Mateo 3, 6, 11. ¿Cuál es? Perdón, Mateo 3, 3. 6 al 11. Dice, y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Pero cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, los enfrentó. Camada de víboras, exclamó, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira divina que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Ahora mismo el hacha de juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias.
Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Amén. Amén. Entonces miran cómo Juan era un hombre así, de carácter, él no era así. Él hablaba con la autoridad de Dios, la autoridad del Espíritu Santo, porque él estaba lleno del Espíritu Santo para poder bautizar. Pero mira lo que le decía a los fariseos vivían como atacándolo también, así como lo hacían con Jesús. Pero Juan les decía partida de víboras, o sea, ustedes muestren más bien frutos dignos de arrepentimiento, o sea, muestren con sus hechos que realmente son hijos de Dios, porque no por tener un título de que soy judío, soy tal religión, soy esto, eso no me hace salvo, eso no me hace tener una comunión con Dios, son los frutos que yo muestro en mi vida, ¿cierto? El perdón, el amor, la paciencia, la bondad, la fe, la templanza, la mansedumbre, el fruto del Espíritu Santo es lo que evidencia que realmente yo soy llena del Espíritu Santo, estoy lleno del Espíritu Santo. Algo clave es que, digamos, el bautismo, la palabra bautismo era usada por los griegos. Yo estuve mirando, decía que el bautismo era una palabra griega que significaba sumergir algo en un líquido, ¿sí? Sumergir algo en un líquido. Y los griegos bautizaban las telas para cambiar su color. O sea, ellos decían, vamos a bautizar esta tela, ¿sí? Entonces la metían en una tinta para cambiarla de color y la sacaban, pero tenían que hundirla, ¿cierto? Para que quedara completamente, si era verde, si era roja, cambiarla y sacarla de un nuevo color. Entonces, esa palabra fue tomada como para simbolizar lo que significaba el bautismo, que era sumergirse dentro del agua y salir algo nuevo, o sea, que eso viejo de mi corazón tenía que quedar ahí y nacer algo nuevo. Pero era algo simbólico, porque entonces ya mucha gente lo estaba tomando como decir, listo, me voy a ir a bautizar, listo, metámonos en el río, pero seguían iguales, ¿sí? Entonces ya como que más adelante cuando ya Jesús resucita, cuando ya empieza la iglesia primitiva, se comienza a ver eso, que mucha gente de pronto solo pensaba que era meterse en el agua y listo. No, entonces ya iba más allá, ya era ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a verlo en Hechos 19:1-6, yo lo tengo. Hechos 19:6. En una ocasión lo que pasó cuando Pablo fue y habló en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les preguntó, mira lo que les preguntó, dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? O sea, les dijo, bueno, ¿recibieron el Espíritu Santo? Ellos dijeron, ni siquiera habíamos oído que hubiera Espíritu Santo. O sea, ellos sí se habían bautizado, pero no sabían ni siquiera que existía el Espíritu Santo. Decía entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. O sea, ellos dijeron, pues yo me bauticé en lo que Juan dijo, pues arrepientes de sus pecados, metes en el agua, pero no más, hasta ahí no sé nada más. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, o sea, volvieron a bautizarse. Y habiéndoles impuesto las manos, Pablo, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces dice que en ese momento vino el Espíritu Santo sobre ellos. Recordemos que cuando Jesús, antes de partir, les dijo, quédense aquí, oren, porque va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes y pues eso va a ser la evidencia de que ustedes están conmigo. Entonces, cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, algo que sucede es que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos sumerge en qué? No nos sumergimos como tal en un río o en agua, sino que nos sumergimos en qué? En el perdón, en la gracia y en la misericordia de Dios. ¿Sí? Ese es el sumergirse en la presencia de Dios, cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros. Entonces, una evidencia de que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, de que Jesús vive en mi vida, es que el Espíritu Santo está en mí también. O sea, que el Espíritu Santo me guía, me redarguye de pecado, me enseña, me ayuda a orar, ¿cierto? Entonces, es importantísimo el Espíritu Santo. O sea, no solamente me puedo bautizar, como decir, en agua, sino que tengo que ser lleno del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu. Vamos a ver lo que decía Pedro
En Hechos 11, 16 al 18. Creo que Sandrita o Jimenita lo tiene. Entonces pensé en las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y como Dios les dio a esos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? ¿Hasta cuáles? Hasta el 18, Sandrita. Cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios. Dijeron, podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna. Entonces miren lo maravilloso, lo hermoso, que no solamente fue para el pueblo judío, ¿sí? El pueblo de Dios, el recibir el Espíritu Santo, sino que Pedro comenzó a decirles, no, miren lo que sucedió, también los gentiles recibieron el Espíritu Santo, ¿sí? También los gentiles, cuando entró a la casa de Cornelio, Cornelio y toda su familia recibió el Espíritu Santo y fueron bautizados. Entonces, él les enseñaba a la iglesia judía porque los judíos pensaban que solo era para ellos, que el Espíritu Santo solo era para el pueblo de Dios. Y en ese momento cuando se dieron cuenta que también era para otros pueblos, que no solo para los judíos, sino para todo aquel que creyera en Jesús, ¿sí? Porque todo aquel que crea en Jesús recibirá el Espíritu Santo. Entonces Pedro les enseña y les muestra, no, o sea, yo no puedo estorbar a Dios. Si Dios dijo que también era para otros pueblos, para los gentiles, para los romanos, para todo aquel que creyera en Jesús, entonces yo no puedo estorbarle. Dios es su plan perfecto. ¿Mm? Es el plan perfecto de Dios. Entonces, eso es lo más lindo que el Señor nos permite, que tenemos el privilegio de que siendo colombianos podemos tener el Espíritu Santo, o siendo de la nacionalidad que tengamos, podemos tener el Espíritu Santo si creemos en Jesús y lo aceptamos en nuestra vida. Más adelante en el versículo 31 de Juan 3:31, dice, el que viene de arriba está por encima de todos, el que es de la tierra es terrenal y habla de las cosas terrenales, el que viene del cielo está por encima de todos. El versículo 34 dice, porque aquel a quien Dios envió las palabras de Dios habla, pues Dios no da el espíritu pues Dios nos da el espíritu sin medida. Entonces mira cómo dice el Señor. El que viene del Señor habla las palabras del Señor. ¿Sí? Entonces no tenemos como tal una denominación o un título, sino que dice que el que está con el Señor habla las palabras del Señor. Y eso es lo que nosotros debemos buscar, siempre hablar las palabras del Señor. Por eso cuando nosotros damos un mensaje o le enseñamos a alguien, siempre le decimos al Espíritu Santo que sean tus palabras, Espíritu Santo, que seas tú hablando al corazón de las personas, porque no son nuestras palabras, tienen que ser las palabras de Dios, ¿sí? Las palabras del Espíritu Santo. Y dice ahí, pues Dios no, nos ha dado el Espíritu sin medida, o sea, Dios nos da el Espíritu a todo aquel que anhela. O sea, Él no pone una medida, no, a este sí le doy más poquito, a este más, no, a todo aquel que anhele el Espíritu Santo, el Señor nos da esa llenura del Espíritu Santo, de la presencia del Espíritu Santo. Vamos a ver qué dice Sandrita. Hechos 1, 4, 5. Listo. Dice, una vez mientras comía con ellos les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Exacto, entonces esa es la evidencia de que Jesús prometió que enviaría al Espíritu Santo. Entonces, para concluir, esta palabra dice en Juan 3:36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Entonces, ¿cuál es el fundamento de nuestra fe? Creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió en la cruz por nosotros. ¿Sí? Ese debe ser el fundamento de nuestra fe.
¿Qué pasa con eso? Cuando nosotros creemos y aceptamos a Jesús en nuestro corazón, somos llenos del Espíritu Santo. Y esa es la fe, de tener la certeza que así es. Porque a veces la gente dice, no, hasta que no venga tal persona y ore por mí, voy a ser lleno del Espíritu Santo. No, hasta que hable en lenguas, voy a ser lleno del Espíritu Santo. Hasta que haga tal cosa sobrenatural, soy lleno del Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo se evidencia por el fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el fruto del Espíritu Santo? Ya lo hemos escuchado, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la templanza, la mansedumbre. ¿Mm? Ese es el fruto del Espíritu Santo. Cuando en mi vida se comienza a evidenciar esas cosas, es porque el fruto del Espíritu Santo está en mí, o sea, el Espíritu de Dios está en mí. ¿Mm? Entonces, yo tengo que hacer un alto en el camino cuando de pronto eso no está, ¿sí? Porque yo tengo que decir, venga, entonces, ¿qué pasa? ¿No está el Espíritu Santo en mí? Si todavía odio, si todavía, o sea, tengo tanta envidia, no sé, tantas cosas que de pronto puede guardar el corazón. Entonces yo tengo que pedirle al Señor que me perdone, porque por eso es el arrepentimiento, ¿no? El arrepentimiento de pecado. Y viene el Espíritu Santo y Él comienza a hacer su obra en mí y se evidencia en mi vida el cambio, ¿no? El hablar en lenguas, el profetizar, todas esas cosas, claro, son bíblicas, pero el Señor se las da a cada uno conforme Él quiere. No todo el mundo habla en lenguas, no todo el mundo hace milagros, no todo el mundo profetiza, no todo, sí. A cada uno Dios le da un don especial. Después hablaremos en una charla los dones del Espíritu Santo que son muy lindos, pero Dios se los da a cada uno, o sea, como forma Él quiere. No todos vamos a tenerlos, pero igual, lo importante es que saber que el Espíritu Santo mora en mí. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? Yo puedo contristar al Espíritu Santo. O sea, no quiere decir que, bueno, a veces la gente piensa, o yo pensaba, ¿no? Pequé en algo, uy, no, el Espíritu Santo ya se fue, entonces ya pedí perdón, vuelve otra vez, y le pequé y vuelve y se va, vuelve y viene y vuelve y se va. No, cuando yo recibo el Espíritu Santo, Él está en mí. Lo que pasa es que si de pronto yo hago algo que es incorrecto, no sé, una mentira, un ejemplo, pues Él se contrista, o sea, Él se pone triste, pero Él no se ha ido, Él está ahí, ¿sí? Él se pone triste. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues arrepentirme y pues Él otra vez, pues está bien, como dice, otra vez estamos bien, sí, otra vez estamos de amiguis. Entonces, así es el Espíritu Santo. Y algo muy lindo es que Él habla a nuestro corazón. Y yo sé que nos ha pasado, que nosotros estamos por ahí, llega el Espíritu Santo y nos habla, mira, qué tal cosa tienes que hacer, mira, llama a tal persona, mira, haz esto, ¿sí? Cálmate, no te pongas así. Entonces el Espíritu Santo comienza a hablar a nuestro corazón y a enseñarnos las cosas. ¿Mm? O a veces cuando no salen conforme yo quería los planes que tenía, el Espíritu Santo comienza a decirte, mira, es que es por esto que no permití que pasara esto. Sí, entonces siempre cuando tenemos a nuestro amigo, el Espíritu Santo, porque dice Jesús que Él se fue, pero nos dejaría el Espíritu Santo, el Consolador. Entonces, desde que estemos en esta tierra, el Espíritu Santo está aquí con nosotros y Él es el que nos ayuda. Entonces tenemos que tener esa relación especial con el Espíritu Santo, guiados, sí, claro, por el Señor Jesucristo. Pero miremos de verdad cuán importante era para la iglesia el Espíritu Santo. Nunca Pablo tomaba una decisión sin consultarle al Espíritu Santo. Aún así fuera a predicar, es que era increíble, aún así fuera a hacer algo bueno, que era predicar, y el Espíritu Santo le decía, no, no vayas allá a predicar allá, vas a ir a tal lugar. Entonces, pero ¿era malo predicar? No, no era malo predicar, pero el Espíritu Santo le dijo, no, en este momento no, es ve al otro lado, ¿sí? Entonces, muchas veces también el Señor, si sean cosas buenas que uno vaya a hacer, pero el Señor dice, no, no es el tiempo, no lo vayas a hacer, tienes que hacer esa otra cosa. Entonces, así es el Señor. Cuando tenemos esa relación con Él, comienza a enseñarnos a hablar a nuestros corazones y guiarnos. ¿Mm? Por eso, qué triste ver. Ayer precisamente me pasó, bueno, todavía tenemos un poquito de tiempo, voy a contar algo. Me pasó con un chico de 14 años. Entonces, que yo quedé sorprendida porque él dijo, no, es que la vida apesta, mi vida apesta, no sé qué, y es hijo de un pastor. Y yo que, ¿cómo así? Es que a mí vienen pensamientos que me dicen que mi vida apesta y yo no sé, mi vida como que... Entonces yo apenas, no, yo sentí como en mi corazón que sí. Y yo comencé a hablarle de esto, de lo que te estoy hablando hoy.
Y hubo un momento o sea, yo sentí tanto el Espíritu Santo que yo decía, no, yo tengo que decirle a este niño. Y yo le decía eso, o sea, cuando tú naces de nuevo, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, todos esos pensamientos malos no tienen cabida en tu mente ni en tu corazón, porque tú le crees lo que dice es Dios, no le crees a los pensamientos malos. Siempre vamos a tener pensamientos malos que van a venir a nuestra mente, pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, esos pensamientos tienen que huir. O sea, no nos dejamos anidar ni nuestra mente ni nuestro corazón. ¿Sí o no? Nos decimos, no, fuera, fuera, esto no es de Dios. Sí, porque estamos llenos del Espíritu Santo y creemos lo que dice Dios, que somos especial tesoro, que fuimos escogidos para grandes propósitos de Dios, que Dios tiene planes maravillosos con nuestra vida, que sus planes son más altos que nuestros planes, son maravillosos. Entonces, cuando estamos así, entendemos que somos especiales para Dios y que tenemos un plan perfecto. Entonces, qué triste que ver que mucha gente que dice conocer al Señor realmente no lo conoce, no está llena del Espíritu Santo. O sea, no es por ir a una iglesia, no es porque ya te bautizaste, eso no te hace ser cristiano, eso no te hace ser hijo de Dios, te hace ser hijo de Dios, es que tú vivas cada día lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Que tú vivas cada día una relación íntima con Dios. Eso te hace ser hijo de Dios, nada más. Porque pisemos una iglesia o porque hagamos ciertos rituales, no, eso no nos hace ser hijos de Dios. Nos hace ser hijos de Dios cuando obedecemos, cuando Él nos dice, deja esto y lo dejamos, cuando Él nos dice, cambia esto y lo cambiamos, ¿sí? Entonces, eso nos hace ser hijos de Dios, ser sensibles a su voz, lo que Él nos habla cada día. ¿Mm? No sé si Sandrita, Jimenita quieran agregar algo. Pues yo quería compartir. Estaba leyendo un libro, lo escribió un pastor. ¿Te acuerdas que yo te había comentado que lo estaba leyendo? Y entonces ahí estaban contando un testimonio. Era de un pastor precisamente en Estados Unidos. Él tenía pues una hija y sufrió un accidente y murió. Entonces estaban contando que ese día en el hospital, el día que la chica murió, porque ella alcanzó a llegar al hospital, pues bueno, resulta que él llegó y ella ya había muerto, sí, cuando él pudo llegar a ver a su hija. Y allá en los hospitales de Estados Unidos tienen, como en el sótano del hospital, tienen una morgue. Y ahí es donde llevan, pues, como, sí, a los muertos antes de que, pues, pasen a recogerlos. Y él, pues obviamente eso está controlado y todo, y o sea, él estaba tan triste y tan impactado por lo que había pasado, porque fue un accidente, fue muy de repente. Entonces, él se saltó los controles y se fue para allá, para la morgue, ¿sí? Y se sentó ahí a llorar al lado del cuerpo de la hija. Y nadie sabía dónde estaba, y pues todo, porque él sí, como que se había pasado sin permiso. Y él se puso a llorar y a llorar y a hablar con Dios y empezó a decirle, a reprocharle que por qué se había llevado a la hija, que por qué de esta forma, si él era un cristiano muy devoto, si él siempre ayudaba a los demás, y o sea, sí, pues todo lo que él hacía porque él era muy buen pastor, pero pues en ese momento de aflicción como que se dejó llevar por su dolor. Y entonces él empezó a decirle, me siento tan solo ahora que ya no está mi hija, ya no tiene sentido mi vida. Si tan solo estuvieras aquí, le decía a Dios, si tan solo estuvieras aquí para consolarme. Y es que de un momento a otro llegó el amigo, uno de los amigos de él, que ni siquiera vivía en la misma ciudad, sino que llegó ahí a donde él estaba y se sentó al lado y le dijo, tú no estás solo. Y entonces él de una vez lo volteó y le dijo como, o sea, él lo estaba diciendo pues en su mente para Dios. Y entonces él le preguntó, ¿y tú qué haces aquí? Y le dijo, Dios me mandó porque me dijo que tú estabas triste. Y ay, no, ya voy a llorar. Cuando yo leí eso me impacté tanto. Sí. Y Bueno, entonces, y tranquilo. pues como o sea, él, a pesar de que en ese momento estaba haciendo algo, pues reprochándole a Dios, él tenía el Espíritu Santo en él y Dios estaba con él y lo estaba ayudando y pues le envió a esa persona para consolarlo, y era porque pues él estaba en una relación con Dios, y a pesar de que
pues como tú decías, podemos entristecer al Espíritu Santo, pues el Sí, Espíritu el Espíritu Santo seguía con él y pues estaba ahí para pues, para consolar. cuando más lo necesitaba. Sí. Sí, sí, exacto. Él nunca, nunca nos deja solos. Él siempre está ahí. Él siempre está ahí en los momentos más difíciles. Aun cuando lo que tú dices, aun cuando de pronto en esos momentos difíciles como que perdemos la fe, como que comenzamos a pensar cosas que no, malos pensamientos, aún renegar contra Dios, aún muchas cosas por la misma situación tan complicada que podamos estar viviendo. Pero mira cómo Él nos muestra su amor, ¿no? Como el Espíritu Santo, no, tú no estás solo, yo estoy aquí. Y hay un plan perfecto. ¿Mm? Entonces, pues vamos a orar para darle gracias a Dios por esta palabra, por este tiempo. Padre, gracias, gracias te damos porque sabemos, Señor, que tú eres precioso, tú eres hermoso. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres quien nos enseñas, nos redarguyes, nos consuelas en los momentos difíciles, Señor. Tú eres quien hablas a nuestros corazones y nos enseñas el camino, nos muestras cuál es tu voluntad, la voluntad del Padre. Gracias, amado Jesús, porque tú enviaste el Espíritu Santo y nos bautizaste en el Espíritu Santo y fuego para caminar contigo, para entenderte, para comprender tu voluntad. Te pido, Señor, por cada persona que está viendo este video, Señor, para que seas tú hoy hablándoles a sus corazones y enseñándoles lo importante que es conocerte a ti, lo importante que es tenerte en sus vidas, Señor, que si son llenos del Espíritu Santo, que si reciben a Jesús en sus corazones y lo aceptan, el Espíritu Santo morará en sus vidas, Señor, y se evidenciará una vida nueva, una vida llena de paz, una vida llena de gozo, una vida que a pesar de las dificultades puede sentir la paz verdadera, que a pesar de la escasez puede creer que Dios suplirá cada necesidad. Te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Ponemos en tus manos esta semana y que sea tu presencia guiándonos en cada paso, Señor. Te doy muchas gracias, Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, entonces, confiando en Dios, nos veremos el próximo viernes creyendo que el grande amor de nuestro Padre es incomparable y que Él siempre, siempre, siempre está atento a nuestra oración, siempre está a nuestro lado, Él nunca, nunca nos deja solos. Entonces nos veremos el próximo viernes en la voluntad de Dios.